Noveno Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional. Diálogo Constitucional para la Paz. Luego de este breve receso, continuamos con la agenda académica del Noveno Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, Diálogo Constitucional para la Paz. Y seguimos hablando sobre la atención en la persecución judicial y la consecución de la paz. Como preámbulo a las siguientes deliberaciones sobre los principales desafíos del proceso de paz, observaremos de nuevo el mensaje enviado por el señor Kofi Annan, Premio Nobel de Paz y exsecretario general de las Naciones Unidas, al Noveno Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional. Damas y caballeros, es un honor para mí tener la oportunidad de dirigirme a ustedes, los ciudadanos colombianos, quienes están contribuyendo, cada uno a su manera, a la construcción de la paz en su país. Agradezco la invitación recibida del presidente y los miembros de la Corte Constitucional y lamento mucho no poder estar hoy con ustedes en persona. He estado siguiendo con gran esperanza los esfuerzos que se están haciendo para ponerle fin al conflicto armado colombiano, un proceso que alenté cuando fui secretario general de las Naciones Unidas. Durante mi periodo como secretario general y también después, he visto de cerca el sufrimiento, la angustia y las terribles consecuencias que tienen los conflictos violentos en las naciones y sus pueblos. Por eso, el empeño de ustedes por cerrar el largo ciclo de violencia merece nuestro respeto, nuestro apoyo y nuestra empatía. Las actuales conversaciones de La Habana entre el gobierno y las FARC dirigidas a terminar las hostilidades son, sin duda, un paso muy significativo para Colombia, para América Latina y para el mundo. No obstante, la historia nos demuestra que hacer la paz y después construirla es un proceso complejo, lleno de dificultades y dilemas. ¿Cómo conseguir tanto la paz como la justicia? ¿Cómo enfrentar en el futuro los crímenes del pasado? ¿Cómo calcular y conceder las reparaciones? ¿Cómo abrir el espacio político para dar entrada a antiguos adversarios? No hay respuestas ni sencillas ni uniformes a estas propuestas. Cada conflicto tiene sus propias particularidades, características. No obstante, sí hay unos denominadores comunes basados en la experiencia. Para que la paz tome raíz hace falta la confianza, y la confianza hay que construirla paso a paso, hasta convertirla en una ola de confianza que lleve adelante el proceso de paz. Para que eso ocurra, hay que mirar las causas del conflicto con honestidad y darle forma a las soluciones con transparencia. Y para que tenga éxito, cualquier proceso de paz debe ser concluyente, incluyente y basado en el diálogo sincero entre todos los protagonistas. Igualmente importante es que se oigan con absoluta claridad las voces de las víctimas. En el conflicto colombiano han muerto más de 200.000 personas, en su mayoría civiles. Tras cada estadística hay familias y amigos que han perdido seres queridos. A las víctimas se les debe el derecho a la verdad, por desagradable y espantosa que ésta sea. La resolución política de este conflicto solo es una parte de la respuesta. Tanto la paz como la justicia son esenciales para su país. El pueblo de Colombia quiere rendición de cuentas y justicia. Tengan en cuenta, no obstante, que hay ocasiones en las que hay que moderar las expectativas con acuerdos difíciles que apuntalen una sociedad en paz y basada en un Estado de Derecho. Este simposio puede ayudar a Colombia a entender el indispensable equilibrio que debe darse en un proceso de paz. Están debatiendo ustedes una transición basada en un reconocimiento pleno del Estado pasado y espero muy sinceramente que también tengan un entendimiento y una visión compartida del futuro. Por eso les animo a pensar con las mentes abiertas y a ser constructivos en sus deliberaciones.
Les deseo mucho éxito en sus conversaciones y en sus esfuerzos por crear un futuro mejor y en paz para su país. Thank you. Era el mensaje del señor Kofi Annan, Premio Nobel de Paz y exsecretario general de las Naciones Unidas. Ofrecemos disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido con este mensaje, pero ustedes lo van a poder consultar en su totalidad en la página web de la Corte Constitucional. Además pueden seguirnos ahora en Twitter, C Constitucional, y en la página de Facebook que tiene la Corte Constitucional. Ahí encontrarán el mensaje completo, así que nada se pueden perder de este mensaje del señor Kofi Annan. Llegan con sus aportes al panel sobre la tensión entre la necesidad de justicia y la consecución de la paz los señores Mark Friedman y José Miguel Vivanco. A continuación se dirige a ustedes el señor Mark Friedman, magíster en Derecho de la Universidad de Columbia, Nueva York, director del Institute for Integrated Transition y profesor de la Universidad de Lovaina de Bélgica. Bienvenido, señor Friedman. Muy buenos días. Es un privilegio estar aquí con ustedes y quisiera agradecer desde inicio a la Corte y a los organizadores de este magnífico conversatorio. Tengo que empezar con dos confesiones. La primera es que soy admirador de la jurisprudencia de este país, admirador igualmente de la profesión legal aquí, y lo digo en total sinceridad. La otra confesión es que no entiendo por qué a veces esta misma profesión y este país a veces tiene tanta sensibilidad a la opinión internacional. Lo digo porque yo creo que en muchos sentidos ustedes tienen, si no igualmente, ustedes pueden aprender a nosotros, si no igualmente puede ser aún más a nosotros de lo que podemos enseñar a ustedes. Y otra vez lo digo en sinceridad. Aquí lo digo y estoy también pensando en este mensaje de Kofi Annan, y por casualidad me acuerdo muy bien de sus palabras en 1998 en África del Sur, 2 meses después de la adopción del Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional. Ahí dijo en un discurso público lo siguiente: es inconcebible que la Corte Penal Internacional intervendría en su país en un tal contexto cuando ustedes están pasando y intentando de enfrentar un pasado muy traumático y de crear un mejor futuro. Eso dijo él como dije, un mes después de la adopción de la Corte Penal Internacional y 3 años después del funcionamiento de la Comisión de Verdad y Reconciliación, la cual, como saben la mayoría de ustedes, tenía un mecanismo de amnistía condicionada en la divulgación de la verdad por parte de los autores de lo que fueron crímenes internacionales. Bueno, mi papel en este conversatorio es hablar precisamente de las amnistías, pero no en general, sino las amnistías y su vínculo a los procesos de paz. Pero lo que necesito hacer una precisión.
Porque una cosa es hablar de las amnistías y su vínculo con un proceso de paz. Otra cosa es hablar de las amnistías mientras que no hay todavía un acuerdo. Es decir, el vínculo de la cuestión de amnistía cuando se está negociando un posible acuerdo. Todo lo que diré aquí ante ustedes, necesito decir de que mi punto de partida no es ni en favor ni en contra de las amnistías. Y tampoco quiero convencerles de que las amnistías ni son necesarias en Colombia para los máximos responsables de delitos internacionales, pero ni convencerles de que no pueden funcionar en otros contextos, porque sí, la verdad es que en muchísimos países las amnistías han acompañado, si no a veces facilitado lo que viene después de una negociación exitosa, que es un proceso de paz. Pero antes de hablar de lo que es, desde mi punto de vista, la verdadera estado de derecho internacional y de la práctica internacional en cuanto a las amnistías, quisiera hacer un poco enmarcar mi análisis, igualmente acordando lo que dijo ayer el señor Navarro, un poco sobre el contexto preciso, desde mi punto de vista aquí, el momento actual en cuanto a la búsqueda de paz con las FARC. El primero es que, como acabo de decir, estamos hablando de una negociación para la paz. Esto, bueno, claro, en este país no todos seguro están de acuerdo con este principio de que se puede negociar una paz en este contexto. Pero voy a partir con mis comentarios con esta presunción de que para los que están de acuerdo con el principio de negociar, hay ciertas cosas que es muy importante acordar, que tienen que ver con las amnistías igualmente. El primero es que es un proceso de paz, no es un proceso de justicia transicional, ni un proceso de desmovilización y dejación de armas. Es un proceso de paz. Otras cosas son elementos para apoyar un proceso de paz. Segundo, es una negociación. Esto implica automáticamente de que no hay ni ganadores ni perdedores. Concesiones mutuas son intrínsecas en un proceso de negociación, a priori. No puede ser otro. Si fuera posible dictar los términos un partido sobre el otro, no sería una negociación. ¿Y qué es el propósito de una negociación para la paz? El propósito, cuando se está hablando de una guerrilla con objetivos políticos, sea lo que sea los actos, el objetivo es muy sencillo y hay que acordarlo y tenerlo presente en analizando lo que puede ser la pertinencia de concesiones legales y esta tensión entre justicia penal y paz. Y es lo siguiente, el propósito de una negociación de paz en un tal contexto es transformar un grupo armado en un grupo político. Es esto, sea aquí o en otros países, en tales momentos. ¿Qué implica esto? Esto implica la necesidad, que ya fue mencionada, de confianza. Acaba de decirlo Kofi Annan igualmente. Eso es la implicación inmediata. Y típicamente, ¿qué pasa? Pues típicamente, para ganar confianza desde el inicio, si se quiere un paz negociado, lo que es típico es empezar, si no con amnistía, sea condicionada o no, al menos la ausencia de lo que sería justicia penal ordinaria.
para facilitar la segunda etapa, que es desmovilización, dejación de armas, y esto para facilitar la transformación de este grupo armado en un grupo político. Es lógico y es sencillo, y eso es lo que pasa en los contextos típicos de negociaciones de paz y procesos de paz con una guerrilla. Aquí hay un propósito que de una cierta manera es contraintuitiva. El propósito es que, y sería un precedente en el mundo, creo yo, de que se puede, en ese contexto de negociación, empezar ganando confianza a través de una justicia penal en contra de los máximos dirigentes que están en la mesa de negociación. Y esto facilitaría DDR y la transformación de este grupo armado en grupo político. Digo que es contraintuitivo porque normalmente, sea en un contexto tal como esto, en cualquier contexto, normalmente antecedentes penales no son favorables para carreras políticas y mucho menos para tener confianza para desarmarse. Entonces, estamos hablando de una tensión intrínseca en lo que es la proposición. ¿De dónde viene esta proposición contraintuitiva? Bueno, por muchos viene de un cambio en el derecho internacional. La idea es que estamos en 2013, estamos en un mundo cambiado en términos de derecho internacional y no se puede tomar el camino típico que ha funcionado a veces bien, a veces menos bien, en muchísimos otros contextos, que es donde se busca una transición postconflicta. Bueno, entonces ahí llegamos un poco a mi tarea, que es explicar desde mi punto de vista sobre un tópico que he analizado durante 10 años y es la relevancia de las amnistías o no, pero sobre todo lo que dice y no dice el derecho internacional en cuanto a las amnistías y lo que es la práctica internacional. No tengo tiempo no puedo evitar simplificar las cosas porque no quiero hablar aquí durante media hora, pero voy a señalar unos puntos que creo son importantes acordar. Y por suerte, el expresidente de la Corte Constitucional ayer dio un discurso que para mí fue, en la vasta mayoría, estoy totalmente de acuerdo en su análisis. Porque cuando estamos hablando de amnistía, estamos hablando de un balance, un equilibrio, una ponderación de diferentes derechos, obligaciones y principios. Y sobre todo, para simplificarlo, obligaciones de prevención o no repetición de violaciones, obligaciones de asegurar la vida, el primer derecho humano, y por otro lado, la importancia, que es también una obligación, de sanciones penales para delitos penales que sean internacionales o nacionales. ¿Qué dice el derecho internacional? Bueno, repito dos cosas mencionadas ayer, pero muy rápidamente porque es importante. Uno, en los tratados internacionales no existe ni una mención, es decir, no existe una prohibición explícita de amnistías, ni en un solo tratado internacional. Tampoco son desvaloradas. Y igualmente, como saben casi todos ustedes, ni el Estatuto de Roma hace mención explícitamente de amnistías. La única mención, como fue mencionada ayer, es una mención
para decirlo, positiva. Y es una mención que está presente en el derecho internacional humanitario. Y esto dice que en un contexto de guerra civil es el Estado, al fin y al cabo del conflicto, tiene que dar las amnistías más amplias posibles. Bueno, un punto importante sobre esto, hay un debate sobre lo que quiere decir este artículo. Y precisamente si este artículo prohíbe implícitamente la concesión de amnistías para crímenes de guerra. Y es una cosa muy extraña porque la Cruz Roja Internacional ha publicado una interpretación para decir que en realidad este artículo, sin decirlo, casi diciendo el contrario, pero sin decirlo, que ese artículo quiere decir o jamás puede ser interpretado como una invitación a dar amnistías para crímenes de guerra. El extraño es que se base su opinión en un comentario hecho por la ex Unión Soviética durante las negociaciones y con un poco más de detalle, pero más o menos se base esta opinión sobre esto. Es extraño ya. Lo que no se puede decir es que en el derecho internacional de los tratados es que no hay una prohibición explícita, como mínimo. Segundo punto, la jurisprudencia. ¿Qué hay como jurisprudencia cuando se trata de amnistías? Bueno, un punto importante a acordar es que la jurisprudencia internacional, sean de cortes nacionales o internacionales, no es un fuente constituyente de derecho internacional, es un fuente subsidiario. Pero lo que podemos decir, sin embargo, es que la jurisprudencia es mixta, es muy mixta. Quizás hay una excepcionalidad en esta región del mundo, porque yo creo que es importante reconocer que aquí el trato por muchas cortes, pero no todas, aquí en esta región es bastante excepcional. Hay varias cortes, y sin hablar de la Corte Interamericana, que también tiene su jurisprudencia, que no voy a repetir, pero es claro que hay una vista muy particular en esa región. Pero es en general bastante mixta. En varios países también en los últimos años. Aquí puedo mencionar en Brasil, España, Uganda, entre otros. En los últimos 2 o 3 años, Cortes Supremas han, en vez de rechazar amnistías, han aprobado la vigencia continuada de sus amnistías. Lo que entonces es importante decir es que aquí, y claro, en este contexto lo que quizás importa lo más es la jurisprudencia nacional. Hay un marco jurídico, otra vez no voy a repetir lo que fue dicho, y claro, también de una cierta manera una puerta fue abierta por la Corte Interamericana en la sentencia de El Mozote. Pero bueno, es solo para decir de que hay un debate. La práctica, ¿qué es la práctica la práctica internacional en cuanto a las amnistías? La práctica igualmente es muy mixta. No hay líneas rojas. Es ya importante, es ya relevante en términos jurídicos el hecho en sí de que no existe ni en un tratado de derechos humanos, derecho penal internacional, derecho humanitario, no existe ni una prohibición, una sola prohibición explícita de amnistías.
no es que lo han olvidado como tema. Al contrario, cada vez que se presenta, esto fue el caso igualmente con el Estatuto de Roma y más recientemente con el Tratado Internacional sobre Desapariciones Forzadas. Es que no logran, es que no hay un consenso. Es un hecho, no hay un consenso. Si hubiera un consenso, estaría reflejado de manera muy diferente en esos tratados, pero no lo es. En cuanto a la práctica, es cierto de que hoy en día hay más países que cuando promulgan amnistías, o más importante, cuando negocian amnistías, de que esos países cuando promulgan esas amnistías, ellos están en más que digamos hace 20 años, sus amnistías prohíben o excluyen delitos internacionales desde su ámbito. Pero es muy importante para un análisis objetivo también señalar de que igualmente van aumentando las amnistías que no tienen estas exclusiones, que son generales. Y esos son hechos, no es mi opinión, son hechos y se puede ver estas cosas ya por internet. Entonces, todo para decir de que la práctica internacional es mixta. Finalmente, ¿qué podemos decir sobre el tema de amnistías cuando se trata de la cuestión de impunidad? ¿Qué análisis podemos hacer? Las consecuencias de amnistías para la impunidad. Se puede decir muchas cosas, pero ciertas cosas mejor no decir. Por ejemplo, en país X, a causa de una amnistía, es por esa razón que estamos de nuevo viviendo violencia. Bueno, puede ser, pero si analizamos las cosas con una metodología seria, es importante hacer la distinción entre correlación y causación de cosas. Hay muchos factores. La sugerencia de que es a causa de una amnistía, como dicen varias personas, de que país X de nuevo está viviendo una guerra, es casi decir que si no fuera por la amnistía, todo sería un paraíso en nuestro país. Es la culpa de la amnistía. Tenemos todas las condiciones perfectas. No, en realidad, es más probable de que las amnistías son reflejas y no causas de una mala situación. Aunque es claro que pueden tener efectos malas en una situación X. Esto es claro también. Pero es importante señalar esto. Bueno, tengo muchos otros comentarios, pero quizás es mejor dejar un poco para el debate, con la confianza de que no vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, yo y mis copanelistas. Pero antes de terminar, quisiera hacer unos últimos comentarios. El debate sobre las amnistías, y otra vez repito, no estoy aquí para animar de que Colombia promulga o negocia amnistías con máximos líderes de delitos internacionales. Claro que no. Pero el debate de amnistía no se encuentra ahí. El debate de amnistía lo que es una cuestión de cuándo están necesarios y cuándo, es decir, como último recurso, cuando no hay otras alternativas. ¿Cuándo se puede sacrificar lo que sería la justicia ordinaria? Y la respuesta no es una respuesta genérica. El debate también tiene que definirse por el contexto, claro, pero igualmente por las condiciones vinculadas a cualquier amnistía. Y puede parecer paradoxal, pero no lo es desde mi punto de vista,
ser para la justicia y excepcionalmente para amnistías, si su prioridad es la paz. Si sus valores se fundan en los derechos humanos. Es igualmente posible ser en favor, excepcionalmente, bajo ciertas condiciones, sin líneas rojas que no existen en el derecho internacional y mucho menos en la práctica. Se puede conciliar estas cosas y justamente utilizando un poco el análisis de ayer del expresidente de esta Corte Constitucional. La tensión en una negociación entre lo que es justicia penal, atribución de responsabilidad penal y posibles penas que acompañan esa responsabilidad, la tensión entre este objetivo y el objetivo que define un proceso de paz negociado, que es, repito, la transformación de un grupo armado en un grupo político. La tensión es intrínseca. El más irresponsable sería no reconocer esto. Después buscar soluciones, vale, eso es donde hay que trabajar y hay soluciones, pero negar la existencia de una tensión profunda e intrínseca es irresponsable desde mi punto de vista. Porque si no hay una resolución sobre la cuestión de responsabilidad penal, sabiendo de que es muy contraintuitiva, no existe precedente para esto. No digo que no puede ser, pero la tensión es intrínseca, es muy contraintuitiva y será, claro, difícil persuadir a alguien de que es en su interés antecedentes penales para poder tener una buena carrera política. Y sin embargo, esto es contraintuitiva, pero si no hay una resolución de esta cuestión, de una manera u otra, no puede haber un acuerdo. Si no hay acuerdo, no hay desarmamiento, no hay desmovilización. Y si no hay esto, no hay una transición postconflicta. Esa es la realidad. Bueno, ojalá que he dicho suficientemente para provocar un debate y muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias al señor Frickman. Enseguida la intervención del señor José Miguel Vivanco, abogado chileno, magíster en Derecho de la Universidad de Harvard. Trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente es el director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Bienvenido, señor Vivanco. Él nos hablará sobre los riesgos de la impunidad en los procesos de paz. Muchísimas gracias. Quiero partir por agradecer a la Corte Constitucional que una vez más está dando muestras de apertura, de liderazgo en temas que preocupan no solo a Colombia, sino también a la comunidad internacional, en cuestiones centrales que tienen que ver con la vigencia de los derechos fundamentales para los colombianos. Me voy a referir fundamentalmente a las obligaciones jurídicas internacionales de Colombia en el marco del proceso de negociación de paz. Desde luego nosotros apoyamos un proceso como este, teniendo en cuenta que la gran mayoría de las violaciones atroces cometidas al derecho internacional humanitario, al igual que al de los derechos humanos, tiene su origen en el conflicto armado. ¿Qué duda cabe que aquí se han cometido hechos atroces por grupos irregulares armados, por agentes del Estado, muchos de ellos impunes, que han costado la vida, desapariciones, torturas, desplazamientos de millones de personas en Colombia? Alcanzar un acuerdo para que este infierno termine, como decía Fabricio en su intervención, creo que es central. Pero no puede ser cualquier acuerdo. No estamos en los 90s, no estamos en los 70s. La comunidad internacional y Colombia
han ido adquiriendo obligaciones adicionales de tipo jurídica, no son morales, no son éticas, son jurídicas, que obligan a Colombia a tomar decisiones en materia de políticas públicas, pero cuando afectan a los derechos fundamentales, esas decisiones tienen que tener muy presentes los derechos de las víctimas fundamentalmente a la justicia. En esta presentación me voy a referir a 5 aspectos que me parecen primordiales. El primero es la obligación jurídica de investigar y juzgar violaciones graves a los derechos fundamentales. También me voy a referir a la obligación de imponer penas que sean proporcionales a la gravedad de los delitos. Quisiera también hacer referencia a la selectividad en el tratamiento de graves violaciones a derechos humanos, al concepto de justicia transicional y finalmente a cómo sancionar a aquellos que han simplemente pertenecido a un grupo irregular armado. Partamos por el concepto de la obligación jurídica de investigar y sancionar graves violaciones a derechos humanos. Las palabras de mi antecesor sobre que no existe una prohibición expresa de amnistía me recordaba un juicio en el que participé en los 80s. Tuve el privilegio de litigar el primer caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El año 86, trabajando en esos años para la Comisión Interamericana, representé a la Comisión Interamericana y a su vez a las víctimas, de acuerdo a las reglas del juego de aquella época, en el primer caso contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre desapariciones forzadas de personas. ¿Ustedes saben cuál era el argumento central del gobierno acusado de desapariciones forzadas? Que las desapariciones forzadas no estaban tipificadas, que no existían como delito, que no había un delito específico en el Código Penal de este país que tipificara la conducta de desaparición forzada y que tampoco existía una norma expresa que prohibiera este tipo de delitos. Técnicamente, desde el punto de vista de dogmática penal, yo diría derecho positivo extremo, creo que el gobierno tenía razón, porque efectivamente en los 80s no estaba tipificada la desaparición forzada. Felizmente, y para concluir con el punto, la Corte Interamericana llegó a la conclusión que si bien la desaparición forzada de personas no estaba tipificada como tal, esa conducta violaba una multiplicidad de bienes jurídicos fundamentales protegidos tanto en el derecho interno como en el derecho internacional. Y en consecuencia, el sostener que no hay una prohibición explícita de amnistías, ¿no?, en el derecho internacional y que hay un debate abierto al respecto, me parece que se contradice con el texto normativo que está incorporada a una serie de tratados internacionales actualmente en vigencia que han sido ratificados por Colombia de buena fe y que obligan y vinculan a Colombia, y también creo que a las normas nacionales que pueden ser relevantes en esta materia. Por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos establece literalmente que el Estado tiene el deber de encauzar penalmente, juzgar y castigar a quienes sean considerados responsables de violaciones de derechos humanos. Hay numerosas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, empezando por la primera, las desapariciones forzadas dictadas, si mal no recuerdo, el año 87-88, en desapariciones en el caso de Manfredo Velázquez y Saúl Godínez Cruz, en el que explícitamente se establece este principio y se reitera en una serie de otras sentencias de la Corte. Es más, la Corte Interamericana explícitamente prohíbe las amnistías y condena las amnistías. De lo contrario, no se habrían producido los progresos que se han producido en Chile, en Argentina, parcialmente en Uruguay, lamentablemente aún no en Brasil, pero sí en Perú, donde se han logrado derribar específicamente amnistías que están, de acuerdo a la Corte Interamericana, que es el único órgano que puede interpretar las obligaciones que se derivan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como contrarias a las obligaciones jurídicas que se derivan del Pacto de Derechos Civiles. El Tratado de Roma, el que crea la Corte Penal Internacional, dice, afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia.
yo creo que un mandato más explícito que ese respecto del aseguramiento que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia como un mandato para aquellos estados que han ratificado el Tratado de Roma, me parece que es más que suficiente. Hay pronunciamientos del Comité Internacional de la Cruz Roja, en el mismo sentido, dice, comillas, los estados deberán investigar los crímenes de guerra presuntamente cometidos por sus ciudadanos o sus fuerzas armadas, así como en su territorio y encauzar, si procede, a los imputados. Limitar el juzgamiento de atrocidades a aquellos autores indicados como máximos responsables y ofrecer inmunidad legal frente a la posibilidad de investigarlos y juzgar a todos los demás que participaron en la planificación, la ejecución, el encubrimiento de esos mismos delitos, pero no son considerados sus máximos responsables, me parece que es problemático. Me parece que efectivamente allí hay una tensión, un conflicto entre esa disposición y las obligaciones jurídicas internacionales. Es más, el Congreso, de acuerdo a la redacción original del marco jurídico para la paz, tendría la facultad de excluir las violaciones graves de derechos humanos de la investigación y persecución penal cuando no constituyan crímenes de lesa humanidad. Una categoría, fíjense ustedes, la categoría del crimen de lesa humanidad exige que estos delitos sean cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, perpetrado con conocimiento de dicho ataque y en cumplimiento de una política de Estado o de una organización. Por consiguiente, los casos de abusos aberrantes, como por ejemplo masacres, violaciones sexuales. Fíjense ustedes que la Corte Constitucional colombiana tiene jurisprudencia específica sobre violación sexual, como parte de un tipo de violación en el conflicto. Ejecuciones extrajudiciales, secuestros y torturas únicamente podrán ser objeto de investigación y persecución penal si fueron cometidas de un modo sistemático. Y en tal caso, y en el caso de crimen de guerra, o si fueron cometidos, alcanzan la categoría de crimen de lesa humanidad, en el caso de violaciones graves a los derechos humanos. Ahora bien, quiero pasar al segundo punto, que es este argumento que se ha dado en Colombia, intentando defender la legislación del marco jurídico para la paz, argumentando que juzgar solamente a los máximos responsables es el modelo de justicia que han adoptado los tribunales penales internacionales. Es cierto que dichos tribunales han adoptado estrategias de procesamiento penal en virtud de las cuales se han concentrado principalmente en los líderes de mayor jerarquía, considerados los máximos responsables. Sin embargo, estas políticas no interpretan el alcance de la obligación de derecho internacional respecto de quienes deben ser juzgados penalmente en el plano interno por los delitos más graves, sino que simplemente reflejan el carácter y la arquitectura supletoria de los tribunales internacionales como órganos judiciales complementarios a los sistemas nacionales de justicia penal, que en ningún caso los sustituyen. Uno de los principios cardinales de derecho internacional contemporáneo es que la obligación jurídica de investigar y juzgar por parte de las instancias nacionales a los responsables de violaciones graves de derechos humanos y del VIH se aplica a todos aquellos que tengan responsabilidad y no únicamente a los máximos responsables. La Corte Interamericana se ha manifestado en ese sentido en varios fallos, como por ejemplo en una sentencia dictada en 2006 en un caso de una masacre en Pueblo Bello contra Colombia, cuando señaló, comillas, la investigación debe ser orientada a la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales, cierre de comillas. Al procurar limitar indebidamente la investigación y persecución penal a los máximos responsables de delitos graves, la enmienda constitucional sugiere un intento errado de emular la política operativa de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que en efecto centra la investigación y el juzgamiento en quienes tienen mayor grado de responsabilidad por delitos de su competencia. La política de la Corte Penal Internacional, sin embargo, se basa en la premisa básica que los estados conservan la principal responsabilidad de enjuiciar a todos los autores de los delitos más graves y no solo a quienes se consideran sus máximos responsables. De ninguna manera el Tratado de Roma libera al Estado que ha ratificado el tratado de su obligación de perseguir este tipo de delitos. De hecho, en su último informe sobre Colombia, la Fiscalía de la Corte Penal
pareciera llamar la atención sobre la necesidad de asegurar la persecución penal en el ámbito interno de todos los responsables, cualquiera sea su grado de participación en el delito, y expresó su preocupación ante la posibilidad de que el marco jurídico para la paz contradiga ese principio fundamental. El informe señala, con respecto a la enmienda, que, comillas, eso lo dice la Corte Penal, aunque la Fiscalía celebra la adopción de una política nacional para dar prioridad, una cosa es prioridad, otra cosa es selectividad. Prioridad, con la prioridad uno no abandona definitivamente o archiva ciertas causas, simplemente privilegia la investigación de algunas causas. Prioridad, dice la Corte, a la investigación y el procesamiento de casos contra los máximos responsables de los crímenes más graves. Vería la Corte con preocupación toda medida que pareciera diseñada para proteger u obstaculizar el establecimiento de la responsabilidad penal de personas por crímenes de competencia de la Corte. En una resolución del Consejo de Seguridad del 2003, Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, señala que las estrategias por parte del Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia y el Tribunal Internacional de Ruanda de juzgar a ciertos responsables, comillas, no cambian en modo alguno la obligación de Ruanda y de los países de la ex Yugoslavia de investigar a los inculpados cuyas causas no serían sustanciadas en uno de los dos tribunales internacionales y de adoptar medidas adecuadas con respecto a la inculpación y al procesamiento de los responsables. El tercer punto al que me quería referir brevemente es el concepto de justicia transicional. Quienes han defendido el marco jurídico para la paz también han argumentado que la enmienda respeta los estándares y principios de la justicia transicional, como si ésta constituyera una rama nueva e independiente del derecho. Sin embargo, los procesos de justicia transicional se rigen por exactamente las mismas normas de derecho internacional. No hay reglas especiales, no hay estándares inferiores, que se aplican a contextos que no están en transición. No es que un Estado pueda decir, como yo estoy enfrentado a esta emergencia, justamente para eso existen las normas, para las emergencias, cuando hay casos atroces y masivos. Pero bueno, como estamos en esta emergencia, a mí se me aplican unas normas distintas a las que regulan las condiciones o la exigibilidad jurídica respecto de la paz, de la normalidad. Pero justamente estas normas están diseñadas para atender las emergencias, los conflictos, las atrocidades que se cometen precisamente en ese tipo de contextos. Tal como lo ha señalado el secretario general de la ONU en su nota de orientación sobre el enfoque de las Naciones Unidas en materia de justicia transicional, comillas, la justicia transicional implica tanto procedimientos y mecanismos judiciales como de índole extrajudicial, con independencia de qué combinación se elija. Esta debe ser acorde con las obligaciones y los estándares jurídicos actualmente vigentes a nivel internacional. Ante las más graves violaciones de derechos humanos, no existe un estándar de justicia menos riguroso y diferente para los contextos de transición, como pueden ser, por ejemplo, los acuerdos de paz que ponen fin a un conflicto armado interno o internacional. De hecho, la obligación jurídica internacional de investigar y juzgar delitos graves es la base que da sustento a la política de Naciones Unidas. Comillas, hay un documento oficial de Naciones Unidas en relación a este tema que dice: no avalar las disposiciones de acuerdos de paz que prevean amnistías para genocidios, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y violaciones flagrantes de derechos humanos. Las disposiciones sobre inmunidad contenidas en el marco jurídico para la paz se encuadran en la definición de amnistía establecida por las Naciones Unidas. En efecto, la definición de amnistías de las Naciones Unidas incluye aquellas medidas legales que tienen como efecto, comillas, la posibilidad de impedir el enjuiciamiento penal contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal específica cometidas antes de la aprobación de la amnistía. Estos son documentos oficiales de Naciones Unidas que orientan el trabajo o la misión, especialmente de Naciones Unidas, en contextos de negociaciones de paz que dan término a un conflicto armado. Acabo de leerla, no es simplemente un decreto de autoamnistía, sino que la define sustantivamente respecto del impacto que genera en la falta de investigación penal en relación con la comisión de delitos graves.
De hecho, en su último informe sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos, el secretario general de las Naciones Unidas manifestó en una especial preocupación, fíjense ustedes, en cuanto al marco jurídico para la paz de Colombia. Sostiene el secretario, comillas, podría dar lugar a amnistías de facto en beneficio de presuntos autores de infracciones de derechos humanos, incluidos miembros de la fuerza de seguridad. Recuerden ustedes que el marco jurídico en su primer párrafo establece un tratamiento diferenciado, no solo para grupos irregulares armados, sino también para agentes del Estado. Cabe señalar que en distintas resoluciones que tienen carácter vinculante para Colombia, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha señalado que los delitos de violencia sexual, en particular, no deberían ser objeto de amnistías en el contexto de un acuerdo de paz. Hay instrumentos de justicia transicional, incluidas las medidas extrajudiciales, pueden complementar, pero nunca reemplazar la investigación y persecución penal de violaciones graves de derechos humanos y del DIH que exige el derecho internacional. Tanto el sistema de las Naciones Unidas como el sistema interamericano ha señalado también que las comisiones de la verdad no pueden sustituir el procesamiento penal de abusos graves. Por ejemplo, en relación con una comisión de la verdad en un pronunciamiento contra Brasil, el 2010, esto no es hace 10 años, 15 años, es el 2010 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dispuso lo siguiente, comillas, las actividades e informaciones que eventualmente recabe dicha comisión de la verdad en Brasil no sustituyen la obligación jurídica del Estado de establecer la verdad y asegurar la determinación judicial de responsabilidades individuales a través de los procesos judiciales penales. Cierre de comillas. Obligación, cuarto punto, obligación de imponer penas que guarden proporción con la gravedad de los delitos. Los procesos de justicia transicional también se rigen por la obligación jurídica conforme al derecho internacional de imponer penas para violaciones graves de derechos humanos y del DIH que guarden proporción con la gravedad de los delitos. Existen diversas fuentes de derecho internacional, incluidos tratados ratificados por Colombia, que establecen esta última obligación. La Corte Interamericana ha establecido al respecto, comillas, existe un marco normativo internacional que establece que los delitos que tipifican hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos deben contemplar penas adecuadas en relación con la gravedad de los mismos. La Convención de la ONU contra la tortura destaca que los delitos previstos en la Convención deben ser, comillas, castigados con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad. También en este sentido, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada dispone que los estados, comillas, consideran el delito de desaparición forzada punible con penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad, cierre de comillas. Asimismo, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional indica que en la determinación de la pena, la Corte, comillas, tendrá en cuenta factores tales como la gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado. Del mismo modo, los estatutos actualizados del Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia y del Tribunal de Ruanda establecen, comillas, la sala de primera instancia solo podrá imponer penas de privación de la libertad. Al imponer las penas, las salas de primera instancia deberán tener en cuenta factores tales como la gravedad del delito. Hasta noviembre del 2012, según se indica en el sitio web del Tribunal de la ex Yugoslavia, el tribunal había condenado a 62 personas y el promedio de penas había sido de 15 años de prisión, además de una pena de prisión perpetua. El sitio web del Tribunal de Ruanda indica que el tribunal había condenado a 46 personas, incluidas 22 penas de un promedio de 21 años de prisión y 19 penas de prisión perpetua. El último punto al que me quiero referir es la prohibición de seleccionar ciertos casos para no perseguirlos penalmente. Esa opción se aplica, de acuerdo a las normas actualmente vigentes en derecho internacional, exclusivamente a violaciones graves, se podrían aplicar a graves violaciones a derechos humanos y al derecho internacional humanitario, pero no al delito, a delitos
calificados como crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. En particular, es una opción que está abierta a aquellos que hayan participado en un conflicto armado o hayan tomado armas en un conflicto armado, pero que no exista realmente evidencia que les involucre a ellos, particularmente en la comisión de este tipo de delitos graves. Al respecto, el 6CR, algo que ya ha sido señalado en este panel, contiene unos comentarios a normas elementales consuetudinarias de derecho internacional que sostienen, comillas, cuando hayan cesado las hostilidades, las autoridades en el poder se esforzarán por conceder la amnistía más amplia posible a quienes hayan participado en un conflicto armado no internacional o a las personas privadas de libertad por razones relacionadas con el conflicto armado. Y esto es creo que lo pertinente, salvo a las personas sospechosas o acusadas de haber cometido crímenes de guerra o que están condenadas por ello. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ratificó este principio muy recientemente, este principio de derecho internacional humanitario, en su decisión del 25 de octubre del 2012, en el caso de la masacre de El Mozote contra El Salvador. Fíjense ustedes que este caso se da en el contexto de un conflicto armado. No es una masacre que se da en una situación de normalidad institucional, se da en el conflicto armado y es probablemente la masacre más grave cometida en Centroamérica y quizás la más grave en América Latina en años recientes, la del Mozote, con 800 víctimas en una responsabilidad directa de agentes del Estado. En ese caso, la Corte Interamericana tiene una decisión. Usualmente se cita a Diego García, que es un juez de la Corte, el presidente actual de la Corte, porque tiene una posición que es parcialmente distinta del fallo de la Corte. Pero lo que les voy a leer es el fallo de la Corte, lo que dispone la Corte en torno a las amnistías en conflictos armados en el caso del Mozote. Creo que en esto hay que ser muy rigurosos y no simplemente citar lo que puede sostener muy legítimamente la opinión de uno de los magistrados de la Corte, el señor García. En el caso de la Corte Interamericana, el fallo sostiene y dispone lo siguiente, comillas, existe en el derecho internacional humanitario una obligación de los estados de investigar y juzgar crímenes de guerra. Por esta razón, comillas, las personas sospechosas o acusadas de haber cometido crímenes de guerra o que están condenadas por ello no podrán estar cubiertas por una amnistía. Yo quisiera concluir mis palabras nuevamente agradeciendo a la Corte Constitucional de Colombia por esta invitación. Es una extraordinaria oportunidad para aquellos que no somos colombianos poder emitir un concepto que ojalá contribuya a fortalecer el Estado de Derecho en Colombia, lo que se ha construido con tanto esfuerzo en Colombia durante décadas efectivamente de violaciones graves, masivas a los derechos fundamentales de muchos colombianos. Ese proceso de paz hay que fortalecerlo, hay que asegurarse que las víctimas tengan la posibilidad de ser oídas y respetadas en un acuerdo que es fundamental, por cierto, para Colombia. En este caso nosotros creemos que la Corte Constitucional viene desarrollando una tarea ejemplar, defendiendo valores jurídicos esenciales para los colombianos y también para la comunidad internacional. Yo les agradezco nuevamente por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor José Miguel Vivanco. En este momento retomamos el mensaje, parte del mensaje que nos enviaba el exsecretario general de la ONU, el señor Kofi Annan. Él decía esta mañana, tanto la paz como la justicia son esenciales para el país. El pueblo de Colombia requiere rendición de cuentas y justicia. Tengan en cuenta, nos decía, no obstante, que hay ocasiones en las que hay que moderar las expectativas con acuerdos difíciles que apuntalen una sociedad en paz y basada en un Estado de Derecho. Este simposio puede ayudar a Colombia a entender el indispensable equilibrio que debe darse en un proceso de paz, nos decía el señor Kofi Annan esta mañana. Y para avanzar en dirección a ese propósito, vamos a dar la palabra al doctor José Rodrigo Flores Ruiz, rector de la Universidad Autónoma Latinoamericana, para que modere esta discusión sobre lo que hemos oído esta mañana. Muy bien, muchas gracias. Bien complejo
la temática y podría uno pensar que este es el núcleo duro del proceso de paz, donde emergen posiciones que podrían ir desde el fundamentalismo punitivo hasta el abolicionismo completo de la pena. Hay mucho que decir, mucho que tratar, pero me surgen, y creo que interpreto al ciudadano de a pie, algunas inquietudes, y no vamos a incluir como participantes al doctor Jorge Pretel Chancup, magistrado ponente de la sentencia, ni al señor fiscal general de la Nación, porque ambos tienen unas responsabilidades que deben ser cauteladas y en aras de que se eviten malas interpretaciones. Es mejor no tratar de comprometerlos en opiniones sobre esta temática. Sí empiezo a hacer una pregunta que dirijo a los tres distinguidos ponentes internacionales, que de antemano les agradecemos su participación, al doctor Fabricio, al doctor Mar y al doctor José Miguel Vivanco, con una pregunta. Si partimos de un supuesto de sanción a todos los que cometieron abusos graves o incluso puniciones severas para los máximos responsables, como se ha citado acá, el Tribunal Internacional de Ruanda, el Tribunal Internacional de la Yugoslavia, y todos ellos para la cárcel, ¿en qué queda lo que planteaba ayer el doctor Navarro Boll y que parece ser uno de los puntos meridianos de los alzados en armas en La Habana y que fue uno de los puntos claves de la reinserción del M-19, la participación en política? Si metemos a todos los jefes con largas penas a la cárcel, ¿cómo se configura la reinserción y la conversión de un grupo armado en grupo político sin jefes, con todos ellos en la cárcel? Y le agrego algo a esta pregunta, una segunda. ¿Es posible un proceso de paz no producto de una victoria de un bando sobre otro? ¿Es posible sin algún margen de impunidad? Dejo a consideración de los distinguidos ponentes, no sé en qué orden deseen ustedes. Empecemos por el doctor Fabricio. No, gracias. Quisiera, antes de responder, hacer unos comentarios más bien generales que me van a facilitar la respuesta a su pregunta. Primero, se tiene que enfatizar lo que dijo José Miguel Vivanco, y creo que no hay diferencia en la sala, que en los últimos años la normativa internacional ha crecido y lo que era posible en términos de amnistías o impunidad hace 10 años o 15 años o 20 años hoy no es. Y creo que un segundo punto básico es que creo que todos aquí y todos que están escuchando estamos en contra de la impunidad.
Pero para mí un punto básico que uno no tiene que perder de vista es qué es lo que facilita la impunidad. Y ahí quizás yo tengo algunas diferencias a veces con algunos de las figuras que se discuten en el ámbito público. Para mí, el mayor amigo de impunidad no es la gente que están presionando o deliberando frente a la Corte Constitucional para posiciones más pragmáticas en lo que se refiere al marco jurídico, sino los que intencionalmente o sin querer hacen más difícil el fin de la guerra. Porque el mejor amigo de la impunidad es la continuación del conflicto. Donde más prevalece, donde más florece la impunidad es en una situación de conflicto. Y yo creo que tenemos que cuidarnos mucho en nombre de combatir la impunidad, de poner trabas en el fin del conflicto, porque poniendo trabas implica también promover la impunidad, que es el factor esencial de un Estado en conflicto. El segundo punto básico que quiero hacer es que realmente yo he pasado muchos años hablando, obviamente no con el mismo imagen internacional que disfruta José Miguel, pero con los mismos argumentos contra la impunidad en procesos de paz. Pero al llegar a Colombia me sorprendió varias cosas, que creo que aquí hay tantas medidas dentro de la normativa nacional que van a veces más allá de la normativa internacional en materia de impunidad. Entonces, el valor ya está en la legislación nacional. Segundo punto, la opinión pública. O sea, no me recuerdo de las cifras exactas, pero hay una gran mayoría de colombianos y colombianas, lo único que quieren ver es que la FARC está en la cárcel. Entonces, la mayoría de la opinión pública también está en esta posición. Entonces, no sé, a mí me parece que ese punto es muy internalizado ya en Colombia, al contrario de muchas otras situaciones donde trabajamos. Y estoy pensando en Sri Lanka, en Líbano, en Israel, en Timor, en Indonesia, en Afganistán, donde no hay ni la misma marco legal, ni el mismo peso de la opinión pública. Mi próximo punto es que creo que tenemos que cuidarnos todos, y yo también, de hablar por las víctimas. Yo creo que hay posiciones muy diferentes, pero después de haber escuchado más o menos 3.000 víctimas en regiones desde Chocó hasta La Guajira, hasta Putumayo, les puedo decir que hay un grupo muy importante de víctimas, sobre todo las víctimas que aún sufren por el conflicto, que aún están en las zonas donde hay conflicto y lo único que quieren ver es primero la terminación del conflicto y segundo la verdad. Y hay una gran parte de ellos, por supuesto no es todo, hay muchas diferentes opiniones, pero decir que las víctimas lo único que quieren la justicia, eso no es mi experiencia después de haberles escuchado. Lo que más quieren los que están en las partes más pobres, en mi experiencia, es terminación del conflicto y procesos de verdad. Creo que uno sí tiene que preguntarse, por supuesto queremos el máximo de justicia, el mínimo de impunidad, pero si tenemos un proceso negociado, ¿cómo se va a lograr? O sea, había una propuesta del señor fiscal sobre una política de persecución selectiva buscando instrumentos para ver los máximos responsables y las redes de aportes.
yo creo que eso va a ser difícil de vender quizás en la mesa y solamente se va a poder vender en la mesa si también se aplica no solamente a la guerrilla, y creo que la Fiscalía ya lo está aplicando a los paramilitares, pero también a los agentes del Estado. Hay gente que ya lo pide en esta misma estrategia, por ejemplo, para los falsos positivos. Y para ganar en la mesa, por supuesto, tiene que haber alguna equitatividad en términos de estrategias acá. Pero yo creo que sí estamos de acuerdo en todos queremos terminación de conflictos, sí tenemos que contestar cómo vamos a convencer la gente en la mesa de aceptar los niveles de mecanismos para evitar la impunidad que a nosotros nos parecen iguales. Y debo decir que en otros conflictos, y otra vez vuelvo a Líbano, a Palestina, a Israel, a Indonesia, no se ha puesto tan en primer plano como se ha puesto acá esta cuestión. Y quizás si se hubiera puesto, por ejemplo, todos los acuerdos que se han logrado a través de décadas en Líbano para evitar una guerra civil, nunca pudieran haber sido logrados y tuviéramos una región aún más en conflicto de lo que es hoy. En términos de poner sanciones y la implicación por participación en política, bueno, creo que hay suficiente gente cercana de la guerrilla que pueden participar en política, que no necesariamente son los máximos responsables en términos de lo que han hecho en el pasado. Entonces yo no creo que el hecho que se va a poner máximos responsables en la cárcel por sí va a impedir que haya participación en la política. Sí creo que ese punto de quién va a la cárcel, cómo se va a aplicar la justicia, va a ser muy difícil en términos de las negociaciones. Y la pregunta es si hay un proceso de paz donde no hay ninguna amnistía, ninguna impunidad. O sea, yo siempre me pregunto cuál es el modelo que estamos buscando, que queremos aplicar a Colombia. Por supuesto, Colombia tiene que invitar su propio modelo y inventar su propio modelo. Pero a hablar sobre los ideales, tales como están reflejados en la normativa que mencionó José Miguel, ¿en qué ejemplo en concreto estamos pensando en términos de cómo han llevado la impunidad para Colombia? Y yo estaba muy involucrado en la ex Yugoslavia y yo no creo que es un muy buen modelo, por ser muy honesto. El Tribunal Internacional sí tuvo grandes éxitos, pero nadie en duda que entre los kosovares albanenses en Kosovo, que se cometió graves crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, pero no hay, a mi conocer, ni un solo kosovar albano que fue condenado por la corte. El número de musulmanes en Bosnia condenado es muy, muy bajo. El número de croatas es muy, muy bajo. Básicamente fueron los serbios, cuando todo el mundo reconoce que había grandes crímenes de todas las partes. Además fue un ejercicio muy, muy caro, de muy larga duración. Entonces no sé si eso es el mejor modelo. Gracias. Muy bien. Vamos con el doctor José Miguel Vivanco. Para ir alternando puntos de vista. Muy bien. ¿Esto funciona? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Ahora sí. Sí. Ahora creo que sí. A ver, creo que a mí me parece que no es útil, no es constructivo y tampoco no es honesto intelectualmente descalificar posiciones con las que uno no comparte, caracterizándolas como fundamentalistas o el ideal a alcanzar, ¿no?
porque evidentemente con eso se hace muy difícil hacer un diálogo constructivo entre unos maximalistas y otros que quieren la abolición total de la pena. Yo no creo que nadie acá se inscriba en ninguno de esos extremos. A mí se me ha pedido hacer una exposición sobre los estándares jurídicos internacionales actualmente vigentes y que son aplicables y relevantes para Colombia. También lo son para México, para Chile, para otros países que han ratificado instrumentos internacionales similares a los que ha ratificado Colombia. Obviamente que las realidades son muy distintas, aquí hay un conflicto armado, y de lo que se trata es de examinar cuáles son las obligaciones jurídicas pertinentes, esenciales, no negociables desde el punto de vista de las víctimas. Tampoco me parece adecuado tratar el tema de las víctimas como si se tratara un problema ya sea electoral o que se pueda sujetar o se pueda decidir en función de una encuesta. Como por ejemplo, hicimos una evaluación en tal o cual región y ocurre que la mayoría de las víctimas están en favor de la solución A o la solución B, ¿no? Yo creo que en esta materia hay que ser muy cuidadosos, también coincido en eso, pero no es una... esto no puede estar sujeto a unas decisiones de preferencias de las víctimas. Señores, las víctimas, como todos los ciudadanos, somos titulares de derechos y en algún aspecto, algunos derechos son irrenunciables. Cuando estamos hablando específicamente, por ejemplo, del derecho a la vida. No hay libertad para que nos torturen. Hay derechos que son no derogables, no negociables. Y una víctima podría consentir en que los responsables, por ejemplo, de la desaparición de su hijo, de su padre, de su hermano, de su mujer, o quienes le torturaron o le violaron, va simplemente a consentir y con ello libera al Estado de Derecho. No estoy hablando de una tribu, estoy hablando de Estado de Derecho. De cumplir con sus obligaciones jurídicas internacionales. Yo creo que esto no puede ser caracterizado como fundamentalismo. Yo creo que lo importante acá es verificar cuál es el estado del arte. En otras palabras, cuáles son las condiciones jurídicas internacionales que, nos guste o no nos guste, obligan hoy a Colombia frente a gravísimas violaciones a los derechos humanos. Frente a ese escenario, obviamente que hay que buscar soluciones creativas que permitan cumplirle a las víctimas sin engañarlas, sin decirles que con medidas extrajudiciales como por ejemplo comisiones de la verdad, que me parecen muy importantes y muy valiosas, se estaría cumpliendo con la obligación del Estado desde el punto de vista jurídico de garantizar justicia. Eso no es justicia, señores. Eso no es justicia. Entonces yo creo que en esto hay que ser rigurosos y no hay que dejarse engañar por conceptos o rodear esta discusión de eufemismos donde no va a haber impunidad, pero es que si no va a haber justicia, entonces entendamos que eso es sinónimo en la práctica, por lo menos desde el punto de vista de las víctimas, que efectivamente se está dando un grado importante de impunidad y especialmente respecto de crímenes atroces calificados por la comunidad nacional e internacional como de guerra o de lesa humanidad. Ahora, yo sí creo que es posible circunscribir la potestad punitiva del Estado a ciertas categorías. Yo no creo que un Estado que no tenga las condiciones, como por ejemplo puede ser el caso de Colombia, o un Estado donde justamente se está negociando un proceso de paz para terminar con un conflicto, pero un proceso de paz que tiene que tener contenido, es decir, un proceso de paz, un acuerdo de paz que pueda permitir a Colombia transitar de la guerra, es decir, del conflicto, del infierno, de los horrores, a un Estado distinto, pero no a un proceso donde le cambiamos el nombre y después resulta que le pasamos a llamar BACRIM a los paramilitares y con eso resolvemos el problema. Yo creo que aquí hay una responsabilidad. En esto hay una responsabilidad muy importante, hay un desafío, no es fácil. Yo no digo que
Yo no tengo la fórmula, no sé cuántos son los años de prisión, pero sí sé que ante la Ley de Justicia y Paz, que no es ciertamente un modelo, y que fue objeto de reformas sustanciales significativas por parte de la Corte Constitucional, porque el proyecto original del señor Uribe era, no se olviden, de alternatividad penal. Ese fue el proyecto original, para desmovilizar a los paramilitares, y los argumentos eran muy similares. El señor Restrepo, que era el comisionado de paz de la época, sostenía que los paramilitares no querían ir a prisión, y entonces había que darles un marco jurídico que les incentivara a seguir entregando armas y negociando, en fin. Y el primer proyecto fue de alternatividad penal. Y luego se fue corrigiendo, felizmente la Corte le dio un carácter bastante más riguroso y más serio, y con unas penas de 5 a 8 años. ¿Qué ha ocurrido con la comunidad internacional? Me parece que la comunidad internacional tácitamente ha avalado esa normativa. Yo no conozco un pronunciamiento de la comunidad internacional respecto de ese tipo de, digamos, del monto de las penas mínimas o máximas, que a lo menos en teoría, no estoy diciendo que el proceso de justicia y paz sea un éxito ni mucho menos, pero a lo menos ese marco jurídico, luego de haber sido corregido y fortalecido por la Corte Constitucional, me parece que ofrece, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, a lo menos un aval tácito. Con lo cual lo que estoy diciendo es, y creo que esta es una buena oportunidad para decirlo, no estoy sosteniendo acá que aquellos responsables de graves violaciones a los derechos humanos deben pasar el resto de su vida en la cárcel. Entiendo que es un proceso de negociación y por lo tanto habrá entonces que reducir las penas, y me parece que el precedente de Justicia y Paz, que obviamente es absolutamente desproporcionado teniendo en cuenta las masivas y gravísimas violaciones cometidas por esos grupos paramilitares, aún así establece un piso de 8 años y un techo, perdón, un piso de 5 años y un techo de 8 años, que ha tenido problemas serios, graves en la aplicación, qué duda cabe. Pero si estamos hablando a lo menos de una oferta jurídica que se dio en Colombia, que fue revisada por la Corte y que yo conozca no ha sido objeto de un cuestionamiento ante órganos internacionales competentes, ahí está un aspecto que me parece que es relevante. En cuanto a la participación política, que era la pregunta específica que usted hacía, a mí me parece que una vez resuelto el problema central, que es la privación de la libertad de aquellos responsables de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra, me parece que la cuestión relacionada con la participación política, en mi opinión, es secundaria. Y es secundaria en el sentido de que si a lo menos se sostiene el precedente de un castigo ejemplar, no una palmada en la mano, no un gesto que debilita el concepto del Estado de Derecho. Muchas veces hablamos del Estado de Derecho sin saber de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando son reglas que deben ser respetadas por todas, por todos, y que no van a ser manipuladas dependiendo del poder que yo tengo, o del poder o de la capacidad que tenga para influir o para extorsionar al Estado en algunas circunstancias. Felizmente Colombia ha ratificado de buena fe y voluntariamente tratados internacionales que lo obligan a lo menos a algunos mínimos en torno a esto. Y yo creo que esos mínimos son los que hay que rescatar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Cierra este ciclo el doctor Mark Friedman. Tiene usted la palabra, distinguido conferencista. Muchas gracias, doctor. Bueno, unas pequeñas palabras, pero bueno, antes de nada, como he dicho durante mi ponencia, no parto de la presunción de que el derecho internacional ha cambiado. Seguramente que ha cambiado tanto en la cuestión de amnistías. Me baso en un análisis frío. Es que yo no soy ni pro ni contra las amnistías en sí. Claro, la preferencia, la presunción, el esfuerzo tiene que ser en la dirección de la justicia. Eso es clarísimo. Pero estamos hablando de una situación en la cual hay una negociación. Si partamos del principio de que si aceptemos el principio
de negociar la paz en este contexto. Ya es diferente, legalmente, políticamente y normativamente. Lo que necesita, no los negociadores, sino el proceso sí mismo, es operar en la verdadera margen de maniobra jurídica y no algo diferente. Es ya muy restringida. De hecho, porque por un lado se busca una cosa y del otro lado se busca otra. Puede ser. Y entonces, lo que necesita esta negociación es, repito, poder operar en un verdadero margen de maniobra que es ya restringido. El derecho internacional no lo genera el secretario de las Naciones Unidas, no es una fuente, ni la jurisprudencia. El derecho internacional es ahí para leer. Y ese derecho internacional, para citar uno de los máximos exponentes de la justicia transicional, alguien que casi conceptualizó el tema, el doctor Louis Joinet, ha dicho, y estoy de acuerdo con él, el derecho internacional, sobre todo en derechos humanos, es algo que tiene que respirar. Si no tiene oxígeno, si no puede respirar este derechos humanos, si hay cosas que se dice que esto no es negociable, mientras que otras cosas sí que son negociables, es ya muerto. El derecho internacional, yo creo, al leerlo, las diferentes obligaciones del Estado, que no tiene jerarquía explícita, ninguna, entre diferentes obligaciones. Es algo que tiene que vivir y hay que reconocer y dar a este proceso ya súper complicado el margen de maniobra necesario y juzgar los negociadores por sus esfuerzos en favor al máximo posible de la justicia. Pero están operando en una negociación. Si fuera posible dictar todo, ya se lo hubiera hecho. Es diferente el contexto y entonces es diferente la ponderación jurídica. Les agradecemos a todos la participación, al doctor Jorge Miguel, al doctor Mar, al doctor Fabricio, al señor magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel Chalhub, y al señor fiscal general de la Nación, doctor Eduardo Montealegre Linet. Feliz tarde. Muchas gracias a los panelistas, al moderador. Tenemos 1 hora de receso para almorzar. Los esperamos aquí nuevamente a la 1:30 de la tarde. Por favor, muy puntuales para la jornada de la tarde, o la jornada académica. Recuerden que tenemos habilitada la puerta de salida a quienes quieran almorzar en el Centro Comercial Interplaza. Muchas gracias. Vamos a realizar un breve receso en esta transmisión especial de Señal Institucional y Teleantioquia a través de los portales web www.ramajudicial.gov.co y www.corteconstitucional.gov.co. Les recordamos que regresamos a la 1:30 de la tarde para que estén pegados a esta transmisión del 9º conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, Diálogo Constitucional para la Paz. Noveno conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, Diálogo Constitucional para la Paz.